Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profesora, buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. hola Cristina, listo chicos. La semana pasada yo les había hablado de un tema de la disertación de medicamentos. El último tema que nosotros vamos a revisar en este primer módulo son los medicamentos del petitorio mínimo, ¿cierto? Que son esos medicamentos que tienen que estar sí o sí en la farmacia. Y para no dárselos yo, digamos, de manera corrida, medicamento por medicamento, y con la finalidad principalmente que ustedes se vayan apersonando de todos los medicamentos, hagan búsquedas, revisen, indaguen. Yo les monté desde el fin de semana el listado de, bueno, el nombre de ustedes, de cada una, Macarena, Rosa, Cintia, Marcela, etcétera, con cada uno de los medicamentos que le corresponde. Entonces, por ejemplo, por decir algo, a Yamela Delgado le corresponde el fluconazol, la fluoxetina y la furosemida. ¿Qué se debe reportar de este medicamento? Es algo muy simple, es algo muy rápido, es básicamente conocer qué son medicamentos del petitorio mínimo, saber el nombre del medicamento, la concentración, ¿cierto? Por ejemplo, gemfibrosilo, la concentración son 300 miligramos, la forma farmacéutica son comprimidos, cuál es la indicación, o sea, para qué se usa el medicamento. ¿Ya? Para los triglicéridos, como hipolipemiante, y cuál es la posología más común que se prescribe. Em, Básicamente eso, ¿cierto? Que nos cuenten para qué es el medicamento, cuál es la forma farmacéutica, y cómo se toma, ¿cierto? Cómo es la posología o alguna situación en particular, cómo se recomienda en la mañana o en la noche. La presentación o la disertación es algo muy rápido, ¿cierto? Son 5 minutos más o menos porque es algo corto, es algo conciso, pero mi interés básicamente es que ustedes se vayan adentrando al mundo de los medicamentos, vayan empezando a observar, a identificar uno por uno y qué más importante que sean estos medicamentos que tienen que estar sí o sí en la farmacia. La actividad no es obligatoria, ¿cierto? Yo a ninguno de los estudiantes les voy a bajar puntos porque no la hagan, no es algo obligatorio, no tiene, digamos, calificación aparte, pero sí ayuda a subir puntos en las pruebas que tengan, digamos, más mal. Entonces, ¿cuántos puntos sube? 3 puntos. Si no tienen tiempo, si por su trabajo no pueden revisar esta información, que igual es poca, yo lo comprendo, yo lo entiendo. En ninguno de los cursos lo he obligado. Esto es más una actividad de aprendizaje para ustedes, para que eh, el día de mañana que estén en la farmacia, son ustedes los que tienen que indicar todo esto al paciente, ¿cierto? Cómo se toma, eh, aunque no son todos de medicamentos de venta directa, igual ustedes van siendo parte de esto que es el mundo de los medicamentos, y la idea es que conozcan. ¿Y cómo se conoce? Estudiando, revisando por su parte y eso. Si ustedes, alguno quiere presentarlo, la foto del medicamento, quiere colocar, no sé, la presentación en PowerPoint, puede hacer, utilizar cualquier otro programa para hacer diapositivas, para presentarlo. Si ustedes quieren abrir la cámara y presentar las cajas, porque por alguna razón las tengan en la casa, ¿cierto? Igual es difícil que tengan los 3 medicamentos, pero si tienen uno, Em, cualquier cosa que ustedes quieran hacer es bienvenida, ¿ya? Obviamente, como son tantos medicamentos, no se pueden tardar tanto, o sea, no que se tomen 15 minutos hablando de los 3 medicamentos, son 5 informaciones muy concisas, ya, medicamento, concentración, forma farmacéutica, la vía de administración,
que va muy ligado a lo que es la forma farmacéutica, ¿cierto? Si ustedes me dicen un supositorio, obviamente estamos hablando de la vía rectal, pero es importante que ustedes empiecen a manejar todo eso. Un enema, vía rectal, un comprimido vía oral, un parche vía tópica, ¿ya? La indicación, que es para qué se utiliza, y la posología. Es algo muy, muy breve. Entonces, eso se los voy a volver a repetir al finalizar la clase para, para que tengamos más claridad. O si de aquí a eso tienen alguna consulta, o no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo se los cargué a la plataforma, pero se los voy a enviar por WhatsApp hoy. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe, ¿en qué parte de la plataforma lo subió? En el módulo uno, A ver, voy a en la buscarlo. parte de farmacia, sí, ahí está, para que le den una revisada. Igualmente se los voy a enviar hoy por WhatsApp. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver la estructura y funcionamiento de la farmacia. Toda persona que adquiera una farmacia a cualquier título debe comunicarlo por escrito al servicio de salud dentro del plazo de 15 días, ¿cierto? Acompañando los documentos a que se refiere el artículo 10 eh, del decreto, ¿cierto? Cumpliendo lo anterior, el servicio de salud procederá a dictar la resolución modificatoria del dominio, que así lo acredite. Muchas veces es por traspaso de dueños, ¿ya? O muchas veces es por iniciación. ¿Cuáles son los requisitos mínimos del local destinado a farmacia? Entonces está que la planta física debe contar con un local debidamente circunscrito y con el equipamiento que asegure el almacenamiento y conservación adecuada de los productos farmacéuticos y también su elaboración, además de cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales mínimas de los lugares de trabajo dispuestos en el Decreto Supremo 78 del Ministerio de Salud. ¿Qué tiene que tener la farmacia para poder funcionar? Para que el Ceremi le dé la aprobación, tiene que tener una ventanilla de turno, ¿cierto? Todas las farmacias, eh, excepto pues aquellas que se encuentran, por ejemplo, dentro del mall, dentro de los centros comerciales. La ventanilla de turno es para los turnos nocturnos de salud que se tiene que hacer. Debe tener un letrero de turnos, ya con la información de dónde, digamos, se tiene el turno de salud, cuál es la farmacia de la ciudad, de la comuna, que está abierta en las noches, ¿cierto? Cuáles son las farmacias que están de turno y tiene que estar visible aún la farmacia estando cerrada. Tiene que tener mampara con puerta batiente o puerta hacia afuera en el acceso de entrada. Tiene que tener una sala de ventas, una bodega, una oficina administrativa, una sala de alimentos y tiene que tener servicios sanitarios. Obviamente esto se adapta a las realidades de todas las farmacias porque yo he visto farmacias en que la bodega no está delimitada, por ejemplo, porque no hay el espacio para ello, sino que, por ejemplo, es la parte de atrás de las góndolas, pero no tiene un área delimitada o circunscrita para ello, pues como separada del resto. Ya todo se adapta a la realidad. Eh, si el local elabora productos farmacéuticos de carácter oficinal o magistral, pues debe contar con un recetario en sección diferenciada de las otras lugares de la farmacia que permite y facilite la mantención de condiciones higiénicas adecuadas y permanentes. Ya se puede ser el mismo químico farmacéutico que ampare la farmacia y el recetario. eh, no necesariamente tienen que ser dos químicos farmacéuticos diferentes, pero se tiene que cumplir con toda la normatividad del decreto eh, que es el 79, que es el de recetario magistral.
En cuanto a los requisitos que se deben cumplir para la autorización de instalación, también se encuentra que si no se tiene convenio de fraccionamiento, la farmacia debe contar con una sección separada, diferenciada, para las labores de fraccionamiento de envase de medicamentos, que es lo que veíamos en clases anteriores, que es el corte de blister para separar las unidades y dispensar o entregar las unidades que requiere el cliente de acuerdo a la receta, las unidades exactas. Se debe tener un mobiliario de sala de ventas, el mobiliario de bodega, mueble para productos controlados con llave, de material resistente, empotrado, fuera de la vista del público. Se debe contar con refrigerador de medicamentos con termómetro de máxima y mínima toma corriente de refrigerador independiente. Es lo que yo les comentaba en algún momento, que el refrigerador no puede estar conectado, por ejemplo, a una regleta, a un multitoma, tiene que estar directamente conectado al toma corriente y eh, debe ser única para el refrigerador. Generalmente se tiene un aviso o se solicita tener un aviso que diga no desenchufar, ¿ya? Es algo que en alguna ocasión lo solicitó, por ejemplo, el ISP cuando me hizo una fiscalización, que debe estar explícito ahí el cartel que diga que que no se debe desenchufar en ningún caso. Eh, la dirección debe estar visible y debe estar destacada en el exterior, debe decir bien el número, sobre todo para los turnos de salud, porque vienen las personas buscando una dirección concreta, entonces para orientarla bien. Debe tener acceso a minusválidos. En este caso, esta es cuando se va a hacer, por ejemplo, cuando se va a solicitar la apertura, hay que tener el plano arquitectónico de lo que se quiere, ¿cierto? De la farmacia ya que se está, digamos, montando. Entonces, esto es uno de los documentos o archivos que se tienen que anexar a la solicitud. Entonces, aquí hay una sala de ventas en la parte de adelante. Aquí está el mesón de ventas. Aquí están las perchas, la oficina. Esta es la cocina. Este es un área de descanso. Este es un baño. Y miren que esta farmacia no pareciera que no tuviese bodega. Ellos utilizan esta parte de acá al fondo como bodega, ya porque no es una farmacia muy grande. Posteriormente, con el tiempo, a esta farmacia se le quiso ampliar, o sea, se quiso hacer más grande porque desocuparon el local del lado. Entonces, igualmente se cargan todos los documentos a la plataforma para solicitar la ampliación de la farmacia y entonces para ello también hay que anexar tanto el plano arquitectónico actual como el plano arquitectónico al que queremos llegar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se adjunta este y se adjunta esta parte de acá. Esta de acá era como la farmacia anterior, ¿ya? Esta era la farmacia anterior y digamos que pasó de ser esto a tener toda esta parte de acá. Entonces, aquí, ay, ¿dónde está? Aquí está la entrada, el ingreso, y todo esto era sala de ventas. Entonces, la idea aquí se colocó góndolas, ¿cierto? Góndolas, todo esto con productos, todo, aquí góndolas, ¿ya? Aquí había un baño, aquí otro, cumpliendo que en la farmacia hay hombres como mujeres. Se hizo una sala de fraccionamiento con doble entrada, la oficina del químico farmacéutico central, ya este es el área de almacenamiento, pues el área de las góndolas eh, para la venta de medicamentos, ¿cierto? Estos en los medicamentos, todo lo que se almacena en esta parte de acá era más que todo insumos, dermocosmética, productos de higiene corporal.
Y esta góndola de acá es la bodega, ¿ya? Y aquí, pues esto faltó en esta parte, se tenía un pallet y se tenía un escritorio para la recepción. En esta parte de acá, que tampoco se observa, estaban los productos veterinarios y acá estaba el refrigerador con la conexión, ¿ya? Entonces estaba así abierto, pero se sabía que esta es la bodega, el comedor y el otro baño. Entonces, esto se mandó a la Seremi y la Seremi, eh, o sea, esto se hizo, se mandó a la Seremi vino a hacer una visita cuando se estaba organizando, ya se tenía casi todo listo, faltaban detalles y vinieron a revisar y dentro de las cosas que solicitaron fue hacer el cierre a esta parte de acá, ya completamente poder abrir en esta parte de acá para que los pedidos llegaran por esta parte, ¿cierto? Porque a pesar de que acá había una puerta, que era un local igual a este, como la copia, igual se había sellado, pero sugirieron abrir esta parte de acá, cerrar esta parte de acá completamente, abrir una ventana acá para que el químico farmacéutico pudiera revisar o estar al tanto de las operaciones que se hacen en la sala de fraccionamiento. Y eso fue como básicamente las recomendaciones. Se hacen los ajustes, se toman fotografías, se montan a la página y finalmente dan apruebo en en la página de la Serena. Ya no quiere decir que todo ese tiempo la farmacia esté cerrada porque ya tiene una resolución sanitaria, pero se está en los trámites, ¿cierto? Documentación e implementos requeridos para el funcionamiento de la farmacia. ¿Qué se requiere? De tener los medicamentos que corresponden a la farmacia del formulario nacional. El formulario nacional es la nómina de medicamentos esenciales identificados con su denominación común internacional, forma farmacéutica, dosis y uso indicado. Este sirve como base para determinar las listas mínimas de medicamentos que deberán tener los establecimientos de expendio de productos farmacéuticos. Entonces, ojo, el formulario nacional no es lo mismo que el petitorio mínimo y tienen que sacarse también de la cabeza que el formulario nacional es Laboratorio Chile. ¿Ya? Es como una mala referencia que se ha hecho del Laboratorio Chile. El formulario nacional es una lista de medicamentos que son esenciales y que se deben tener en el país, pero dentro de ese listado, por ejemplo, tenemos gases medicinales. Entonces, obviamente, esos gases medicinales no son de competencia de una farmacia. Ellos van a estar en el hospital. ¿Ya? Porque van a estar disponibles para cualquier momento que el paciente lo vaya a requerir, pero un paciente no va a ir por un gas medicinal a una administración de gases medicinales en la farmacia, ¿cierto? Esto lo encuentra en el hospital. Entonces, este formulario tiene la lista de todos los medicamentos que se deben disponer, que debe disponer el país para los pacientes, para los usuarios, y una parte de este formulario nacional representa los medicamentos que deben ir en la farmacia, ¿cierto? Y esto corresponde al petitorio mínimo, ¿cierto? Ese petitorio mínimo son los medicamentos que sí o sí tienen que estar en la farmacia, que no pueden faltar, ¿cierto? Como lo hablamos el primer día en la prueba, no es ni los medicamentos pediátricos, no son tampoco los medicamentos de control, son estos medicamentos del petitorio mínimo que traen de todo un poco y es con lo que se da apertura a una farmacia. Es uno de los ítems que revisa el ISP o la Seremi cuando da la autorización de entrada. Entonces no podemos confundir formulario nacional con laboratorio Chile y tampoco formulario nacional competitorio mínimo. Recordemos siempre que el formulario nacional es algo más amplio, que se cumple en la totalidad sumando farmacias, hospitales, centros de salud, etcétera. Pero cada parte de ellos tiene los medicamentos que se acogen a su nivel de atención. Entonces, por acá está el decreto 264
que aprueba el reglamento del Formulario Nacional de Medicamentos. ¿Qué otras cosas se tienen que tener como documentos físicos o virtuales con libre acceso al público? Ojo, que el paciente o el cliente, si quiere acceder a la farmacopea oficial, puede acceder a ella. Entonces, generalmente, siempre en las farmacias que he estado lo han tenido de manera física, ya, pero también se puede tener de manera virtual. Lo importante es que se pueda proporcionar al cliente. Entonces, si por ejemplo no lo tenemos físico, tenemos que poder darle acceso mediante un computador a un cliente para que vea el reglamento o el decreto que quiera revisar. Entonces, ¿qué documentos hay que tener? El reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados, que nosotros ya vimos este decreto, que es el decreto 466, el reglamento de estupefacientes, que es el decreto 404, el de psicotrópicos, que es el 405, que también ya lo revisamos. Está el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, el reglamento de cosméticos, de productos y elementos de uso médico, la ley 20.000 de tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos. Hay que tener un reglamento de tráfico, hay que tener la farmacopea oficial de Chile, ya en donde están todos los preparados oficinales, cómo se preparan, los ingredientes, todo, el código sanitario, la ley de fármacos, que es la 20.724, que esta es mucho más nueva, hay que tenerla, porque modifica muchas cosas del código sanitario, como por ejemplo tener fármacos en góndolas, toda la parte de fraccionamiento o viene como a reforzarla. El reglamento de condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, monografías de medicamentos, el vademecum, textos sobre tratamiento de urgencias toxicológicas y no menos importante, por estar de último, un manual o norma de cadena de frío. Es importante que siempre se apersonen de la manual de cadena de frío y que se acomode o que se acondicione a la realidad de cada farmacia, ¿cierto? Cómo se va a actuar si hay un corte de luz, cómo se va a resguardar la temperatura de los productos refrigerados. Esta es la farmacopea chilena, es un documento demasiadamente antiguo y lo que contiene adentro es cómo se preparan los ingredientes de las fórmulas oficinales. ¿Ya? Las fórmulas oficinales, a diferencia de las recetario magistral, no necesariamente requieren receta médica. Entonces hay que tener un documento de urgencias toxicológicas, un vademecum. En el vademecum que encontramos el medicamento, para qué se utiliza, muchos de ellos traen los excipientes, pero eh, trae, por ejemplo, las indicaciones, las reacciones adversas, contraindicaciones, las precauciones que hay que tener. Es como un diccionario de medicamentos. Em, por ejemplo, la farmacia Ahumada tienen un vademecum virtual que para mí es súper bueno y que me ayudó mucho para empezar. No sé si yo se los mostré en algún momento. Yo siempre busco, por ejemplo, eh, no sé, desloratadina y coloco ahumada. Entonces, a ver, por ahí alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, miren, ¿cierto? Es generalmente la primera opción. Entonces, me sale esto. Entonces, yo, por ejemplo, sé que el paciente necesita desloratadina y estoy empezando a conocer las marcas que hay, estás empezando en farmacia. Entonces, es súper útil porque te permite ver las marcas que puedes ofrecerle al cliente o si, por ejemplo, el cliente viene y te pregunta Neoaledril,
Entonces tú puedes también colocar Neoaledril, farmacias ahumada y buscas por esta parte que es el vademecum y te va a decir qué otras opciones hay. Ya, y acá, por ejemplo, es en asociación con pseudoefedrina. Entonces, el Neoaledril D trae no solamente la desloratadina, sino la pseudoefedrina. Entonces, yo le doy, por ejemplo, no sé, miremos el Deista Plus jarabe. Ya, y mira, esto es un vademecum, esto trae un vademecum. Te dice cuál es la clase terapéutica. El grupo farmacológico es un antialérgico. Te dice cuál es la composición, ¿cierto? Que contiene como principio activo, las indicaciones, ¿cierto? Está indicado para el alivio rápido y prolongado de los síntomas de la rinitis, cuál es la posología usual, ¿ya? Y la presentación vienen comprimidos. Básicamente, si yo les solicito la desloratadina o cualquier medicamento, ustedes lo pueden buscar por acá. Está, ¿cierto? El componente es desloratadina, concentración 5 miligramos, forma farmacéutica comprimidos. Ya, forma de administración es vía oral. La indicación es un antialérgico, se utiliza básicamente para estornudos, para prurito nasal, congestión nasal, para enrojecimiento de los ojos, para urticaria y habitualmente se utiliza, si son mayores de 12 años, son 5 miligramos al día y para niños, entonces la dosis es solamente de 2,5 al día, si es en una toma, dos tomas, etcétera. Ya, entonces es súper bueno, ahí se los dejo, les dejo esa información. Eh, Listo. Entonces, por ejemplo, ese es un vademecum digital, pero generalmente tienen vademecum físico también. También hay que tener registro o libros oficiales, deben estar foliados y deben estar autorizados por el Servicio de Salud y a disposición de estos. El registro y manejo estará a cargo exclusivamente por el químico farmacéutico. Em, Cuando hablamos básicamente del de psicotrópicos, el de estupefacientes y el de recetas, ¿cierto? En el de recetas sería, por ejemplo, si la farmacia elabora eh, productos magistrales o hace fraccionamiento, ¿cierto? Se tiene que tener libros para esto. Y está el de reclamos, que es el que está a disposición del público para que coloque alguna queja, reclamo, felicitación, observación, llamado de atención en caso de que se requiera, ¿ya? El funcionamiento de una farmacia está regido bajo las normas del Código Sanitario. Las farmacias en Chile pueden ser públicas o pueden ser privadas. Las públicas pertenecen a los servicios de salud o las municipalidades, mientras que las privadas son propiedad de particulares. Entonces, el contexto de auxiliar de farmacia, em, desarrolla funciones en cualquier farmacia privada, ¿ya? Pública, pero tiene que tener algunos requisitos además, ¿cierto? Los que les pasé en la circular de la primer día de clase. Entonces, puede partir generalmente, se parte por farmacias privadas em, y ya, por ejemplo, con algunos otros requisitos, puede pasar a farmacias comunitarias, perdón, en farmacias comunitarias pueden pasar a farmacias hospitalarias, de clínicas, farmacias municipales y botiquines. Ya en este momento, generalmente, por ejemplo, para las droguerías, para trabajar en bodegas, mm, o sea, siempre les van a pedir conocimiento en medicamentos, ¿cierto? Pero en droguerías, además, dependiendo del tipo, de las características de la bodega, van a exigir curso como, por ejemplo, manejo en alturas o trabajo con fármacos específicos, ¿ya? Entonces, eso. En general, las farmacias de Chile ofrecen los siguientes servicios: venta de productos farmacéuticos, como por ejemplo vitaminas, suplementos alimenticios y otros productos como son los destinados a la higiene personal, ortopedia, insumos médicos y cosméticos.
Lo básico es la dispensación de medicamentos con o sin receta médica, pero también se compone de asesoría farmacéutica para garantizar el uso racional de medicamentos, en donde se le explica al usuario la utilización de medicamentos, las reacciones adversas, las contraindicaciones, las interacciones farmacológicas y se da consejería respecto al almacenamiento de fármacos en casa. Obviamente, no con todos los medicamentos ustedes van a solicitar o van a explicar más bien todo esto, ¿ya? Pero hay fármacos que sí lo requieren. Por ejemplo, si están hablando de la ciclobenzaprina y la persona es la primera vez que lo utiliza o la quetiapina, indicarle que mejore una administración en la noche, ver primero cómo reacciona el medicamento y ya ver si se puede tomar, por ejemplo, en horario de la mañana, en caso tal de que sea un relajante muscular, eh, o si se va a utilizar para el sueño, pero entonces indicarle que no puede tener actividades, por ejemplo, de conducción o manejo de maquinaria pesada, ¿cierto? Porque puede generar mucha somnolencia. Entonces, hay aspectos o hay fármacos que de manera particular sí requieren como dar un aviso, el almacenamiento de los fármacos en la casa también, o porque la mayoría de clientes les van a preguntar para qué los requiere utilizar. Muchas veces, como les he dicho, llegan a la farmacia con la receta y no saben para qué utilizan los medicamentos. Entonces, la idea es que ustedes tengan las capacidades para poder orientar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Estudiando, ya con todo lo que vieron en farmacología, con la búsqueda también por su parte, de manera como, por ejemplo, lo van a hacer el próximo lunes con estos medicamentos que tienen en la lista, ¿cierto? Es la manera en que yo, digamos, también afiancé muchos conocimientos de algunas marcas sobre todo, pero ahí ustedes también pueden aprender las indicaciones del medicamento. Ya te da toda la información básica que se necesita. O si, por ejemplo, llegan y preguntan una marca que no conocen, que es muy normal y es muy común al principio, ahí mismo se pueden orientar, saber qué principio activo es, y más que eso, porque eso lo podemos buscar también en Google, puedo saber de manera más rápida e inmediata qué otras alternativas con otras marcas tengo en la farmacia de ese producto y expendio de medicamentos veterinarios, ¿cierto? El expendio de medicamentos veterinarios no es obligatorio, es decisión del dueño de la farmacia, de la cadena, si tiene o no estos productos. En la mayoría de las farmacias también se dispensan, además de medicamentos alopáticos, ¿cierto? Los medicamentos alopáticos son como los que siempre conocemos para tratar hipertensión, diabetes, o sea, todo lo que es metforminas, losartán, ketoprofeno, ketorolaco, paracetamol, todos esos fármacos son alopáticos, ¿ya? Eh, la insulina también es alopática, pero algunos de ellos son de síntesis química y otros son productos biológicos, como por ejemplo la insulina es un producto biológico. Además de esos medicamentos alopáticos que son como la base de las farmacias y todos los que están en el petitorio mínimo son medicamentos alopáticos, también tenemos productos o en la farmacia productos homeopáticos y fitoterapéuticos, ¿cierto? Medicamentos fitofármacos, tenemos homeopáticos, aunque también existen farmacias, por ejemplo, naturistas o farmacias homeopáticas exclusivamente, que solo manejan entonces estos fármacos homeopáticos o productos naturales. Estas farmacias, por ejemplo, no pueden hacer turnos de salud ya porque no tienen el petitorio mínimo, en el sentido en que se dedican exclusivamente a la homeopatía, ya o por ejemplo a los productos naturales. Entonces, en esencia, son como unos botiquines, pero no cumplen, digamos, al 100% con lo que es una farmacia, porque empezando por algún punto y es que no tienen los medicamentos del petitorio mínimo. Las farmacias, por ejemplo, del doctor Simi, ellos hacen turnos de salud porque ellos
a pesar de que su fuerte son todos los productos naturales, ellos sí cuentan con todos los fármacos del petitorio mínimo, ¿cierto? También tienen todos los alopáticos, pero digamos que su enfoque son más bien los fármacos naturales y como de todo este tipo. Y hay otras farmacias que simplemente se dedican a los alopáticos y su fuerte no es tanto así los homeopáticos o los fitofármacos. Por ahí Yamil tenía la mano levantada. Sí, profesora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes para el curso también. Una consulta un poquito, a lo mejor más al margen, pero para para la formación de la farmacia, para la parte administrativa, es necesario, por ejemplo, que, no, usted no lo nombró, pero debe ser que esté todo el tema de la competencia, de las competencias de los funcionarios, o sea, que esté registrado, que cuando lo vayan a revisar y fiscalizar esté también eh, la, la, el título del químico farmacéutico, los certificados de título de los TENS, de los TENS superiores y los TENS de auxiliares de farmacia. Esa es una. Y la otra, eh, ¿sabe usted, o no sé, habrá algún reglamento que diga que una persona que no sea de la línea farmacológica son particular, un particular como cualquier persona, un comerciante, para que se entienda mejor, pueda colocar una farmacia privada y tenerla abierta, se la autorizan, teniendo como director técnico a un químico farmacéutico, o es necesario que el dueño de la farmacia o la empresa dueña de la farmacia esté relacionada directamente con profesionales de la farmacología? Mira, te respondo la primera pregunta en cuanto a a los requisitos, ¿cierto? Dentro de los checklists de, de fiscalización de las farmacias, yo creo que, estoy casi seguro que se los pasé por acá. Mira, aquí, esto que se los pasé en la clase pasada, es una de las cosas que fiscaliza el ISP o la Seremi en una farmacia en funcionamiento. Siempre te lo va a revisar, ya, siempre. Entonces, mira que haya certificado de título, documento que acredite la competencia del director técnico, ¿cierto? Básicamente su diploma de título de químico farmacéutico. Y está también la competencia que acredita a los auxiliares. Ya esto lo piden siempre que fiscalizan una farmacia. Y generalmente por estas situaciones es que generalmente hay problemas sumarios, cierres de farmacia, porque no tienen químico farmacéutico. Y sumarios o porque quien está vendiendo medicamentos en la farmacia que fiscalizaron no tienen el carnet de auxiliar. ¿Ya? Entonces sí es algo que está dentro del checklist que cuál el Ceremi, el ISP te entregan, que es a conocimiento de todos, y que nos dice qué nos va a fiscalizar ellos cuando van a visitarnos, cuando nos van a hacer una visita de fiscalización. Y para aperturar la farmacia también se exige el certificado de título y el carnet de auxiliar de las personas. En cuanto a la segunda pregunta, no se necesita ser químico farmacéutico para abrir una farmacia, ¿ya? No se necesita tener competencias en farmacia. Tiene que ser, puede ser cualquier comerciante, cualquier empresario, cualquier persona, puede ser un auxiliar de farmacia incluso. Conozco dos auxiliares de farmacia que tienen su farmacia y contratan al químico farmacéutico. Tengo muchos colegas que tienen farmacia, pues farmacia propia y conozco a más de todo lo anterior, personas que no son químicos farmacéuticos, no son médicos, no son enfermeros, no son TENS, no son auxiliares y que tienen farmacia. Entonces no es requisito, ¿ya? Listo. Profesora, muchas Entonces, gracias. ya. Entonces, para entender un poquito la alopatía y la homeopatía,
El término alopatía nace más que todo como para mostrar la otra parte de la homeopatía. Ambos tratamientos se enfocan a recuperar la salud, pero existen aspectos que se diferencian en cuanto a costo, accesibilidad, acciones terapéuticas, entre otros. Entonces, la alopatía parte a través del principio activo, bajo la premisa de que lo contrario se cura con lo contrario. Los síntomas se combaten con medicamentos químicos que se oponen a la enfermedad. Y la homeopatía se basa en que lo semejante se cura con lo semejante. Los tratamientos son con preparados que producen los mismos síntomas que se buscan curar. ¿Ya? Entonces tenemos características. En la alopatía, la enfermedad es externa, por lo que se enfoca en analizar los síntomas y se basa en la evidencia del órgano dañado. Aplica estudios físicos y mentales para emitir un diagnóstico, trata y cura la enfermedad con medicamentos y vacunas, y esos medicamentos y vacunas tienen claro el mecanismo de acción, tienen claro cuál es la diana farmacológica, cuál es el receptor, la enzima donde van a ir a actuar. O sea, está bien dilucidado todo el mecanismo del fármaco. La curación es la desaparición de los síntomas, ¿ya? Y pues el costo depende del tipo de medicamentos, de patente o similares. En cuanto a la homeopatía, nos indica que la enfermedad es tratada como un desequilibrio bioenergético. El diagnóstico es con base al malestar, aspectos cotidianos y estado de ánimo del paciente. Los medicamentos son sustancias preparadas a través de la técnica de dilución para potenciar su efecto. Tiene el objetivo de fortalecer el cuerpo para que se cure a sí mismo y el costo es más asequible. No estoy de acuerdo con esta última afirmación porque hay medicamentos homeopáticos que son muy costosos. Entonces yo diría que depende. ¿Cierto? Porque hay alopáticos muy costosos, ¿cierto? Si estamos hablando de una quimioterapia, pero también tenemos paracetamol a 1.200 pesos y en la homeopatía también hay, yo creo que no hay fármacos homeopáticos tan baratos como 1.200, pero sí hay unos que son más económicos que otros. Yo creo que la homeopatía en general igual no es que sea tan accesible. En la homeopatía, los fármacos que se utilizan, porque em, se dicen fármacos homeopáticos, no tienen claro o no se describe bien a qué diana farmacológica hacen el efecto, en dónde actúan, no describen el mecanismo de acción, ¿ya? Y en cuanto a la alopatía y la homeopatía, hay una gran controversia porque hay muchas personas que creen en la homeopatía y hay muchas personas que no creen en la homeopatía. En la homeopatía se atribuye los efectos del fármaco a la dinamización o potenciación, que básicamente es una succión o una agitación, donde una sustancia es diluida en alcohol o agua destilada y luego es agitada vigorosamente en un proceso llamado succión. Entonces, la homeopatía indica que a medida que se diluye más el principio activo, más potencia tiene, ¿cierto? La potencia de estos fármacos lo da la dilución y la dinamización y la agitación, ¿cierto? Porque ellos indican que ahí se imprime toda la energía, le traspasan toda la energía al fármaco para que actúe. En la alopatía es totalmente lo contrario, ¿cierto? Si a ti no te sirven enalapril de 10 miligramos, pues se aumenta la dosis a enalapril de 20 miligramos porque con base científica sabemos que van a haber más receptores ocupados, la potencia va a ser mucho mayor, el efecto va a ser más fuerte, ¿cierto? Por evidencia. Mientras que la homeopatía es totalmente lo contrario. ¿Qué es un medicamento alopático? Entonces son toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presenta en forma farmacéutica y se identifica como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. ¿Cuáles son los medicamentos alopáticos? Todos, menos los homeopáticos. ¿Ya?
los medicamentos, los fitofármacos, los productos naturales son medicamentos alopáticos, ¿ya? Porque ellos tienen su composición que puede hacer con plantas, pero, por ejemplo, sabemos que son ricos en taninos o son ricos en ciertos componentes que actúan como cardiotónicos, actúan en el corazón, actúan en tal parte, ¿ya? Entonces, sí se conoce cómo actúan, ¿ya? Se conoce en dónde actúan, ¿cierto? Hay un principio activo al que se le atribuye el efecto farmacológico, ¿cierto? La actividad farmacológica. No pasa esto con la homeopatía, ¿cierto? Porque son diluciones. Entonces, ellos lo que dicen es que se le imprime al agua toda esta información y que lo que hacen es estimular al cuerpo para que el cuerpo se sane a sí mismo. ¿Ya? Entonces yo creo que toda la vida van a haber, digamos, personas a favor y en contra y discusión en este tema de la homeopatía. Las farmacias en Chile están abiertas al público en general, pero algunas pueden tener restricciones de horario o acceso, como las farmacias de turno. El funcionamiento de una farmacia es el siguiente: el cliente ingresa a la farmacia, solicita el medicamento o producto que necesite, el auxiliar o el químico farmacéutico verifica la disponibilidad del fármaco, ¿ya? Y lo despacha con una receta o sin una receta, ¿cierto? Sin una receta cuando son medicamentos de venta libre y con una receta cuando son fármacos que se venden bajo receta médica. Presentada, ¿cierto? Fue receta simple que simplemente me presenta, eh, o la receta retenida. Se verifica toda esta validez de la receta. Hay que recordar que el despacho de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes es responsabilidad del químico farmacéutico. Además de la dispensación o la venta de medicamentos, otros procesos que se desarrollan al interior de una farmacia son la selección y adquisición de medicamentos, la recepción y almacenamiento de medicamentos, la reposición de fármacos en estanterías, la devolución de medicamentos, los inventarios de productos farmacéuticos y muchos otros procesos administrativos, ¿ya? Pero la esencia, la razón de ser de un auxiliar de farmacia es la dispensación de medicamentos, ya la venta de medicamentos. Esa es la razón de que exista esta figura de auxiliar de farmacia, dispensación. Y para eso hay que tener conocimiento en medicamentos, ¿cierto? Ustedes tienen que saber para qué sirven todos los fármacos que tienen en la farmacia, o sea, la indicación, para qué sirve, cómo se toman, ¿ya? Sobre todo, los medicamentos de venta directa, ¿cierto? Los que no requieren una receta, porque esos son los que ustedes van a recomendar y le van a decir al cliente: este se toma cada 8 horas, o tómeselo con alimentos, o tómeselo con el estómago vacío, o tómeselo en ayunas, o este fármaco utilícelo solamente cuando tenga crisis, o este fármaco es de mantención, está, ¿cierto? Toda esa información. Yamil, Otra pregunta que he estado en estos días, he estado más o menos leyendo cosas y me parece, me llamó la atención mucho, me acordé, por eso se lo voy a hacer mención, que las farmacias de índole veterinaria no requieren de un químico farmacéutico, solamente de un profesional de la salud. Claro, tienen las restricciones que no pueden expender medicamentos para las personas, o sea, solamente para el uso veterinario y bajo exclusiva receta de los veterinarios. ¿Eso es verdad? sí, el director técnico de una farmacia veterinaria puede ser un médico veterinario, ya no necesariamente un químico farmacéutico. El director técnico de un botiquín, de un CESFAM, puede ser cualquier profesional clínico del área de la salud. O sea, puede ser una enfermera, puede ser una matrona, puede ser un médico, pero no puede ser, por ejemplo, un asistente social o no puede ser, ¿cierto?, alguien que no sea clínico. Eh, en los almacenes farmacéuticos tampoco se requiere que sea dirección técnica de un químico farmacéutico. Las droguerías sí necesitan químico farmacéutico, y así entonces
Es cierto, en las farmacias que son solamente veterinarias, que generalmente viene la farmacia y además está el consultorio, quien asume la dirección técnica, quien vigila y resguarda las conservaciones de esos medicamentos, es el médico veterinario. Disculpe, profesora, pero resulta que en lo que leí dice que puede ser cualquier profesional de la salud. Ya, yo me imagino que lo puede amparar un enfermero, lo podría amparar también un químico farmacéutico y la podrían parar también un médico, ¿ya? Creo que sería como la misma dinámica que pasa con los botiquines, pero generalmente, si no es un químico farmacéutico, es un médico veterinario. O sea, Ok, conozco hartos, ok, gracias. ¿ya? Bueno, en cuanto a las condiciones sanitarias y ambientales básicas en el lugar de trabajo, pues se requiere que sea un establecimiento ordenado y limpio, ¿cierto? Es un centro de salud. Los pisos deben ser de material sólido, no resbaladizos, lisos, lavables y sin grietas, murallas y cielos rasos que sean lavables. Entonces, básicamente que sean lisos, que no tengan grietas, que no tengan como texturas. Construcción sólida, incombustible, bien mantenida. Instalación eléctrica en buen estado, en operación y mantención, ojo, no al alcance del público. En alguna oportunidad identifiqué una farmacia en donde las conexiones eléctricas estaban en la sala de ventas y estaba abierto, como cualquier persona podría tener acceso a la manipulación. Entonces hay que tener ojo con esto. Si por alguna situación X o Y razón queda la instalación eléctrica en la parte, pues como todo está, sí, como toda la instalación eléctrica en un punto en donde es la sala de ventas, pues tiene que estar cerrado para no permitir el acceso. Con llave, debe estar sellado, bueno, sellado no porque hay que abrirlo, pero sí tiene que estar resguardada. Pasillos de tránsito despejados para cualquier situación de riesgo, muebles para útiles de aseo, basureros con tapa, vías de evacuación señalizadas, las escaleras iluminadas, el tamaño adecuado de las escaleras, ¿cierto? Porque generalmente se suben, se bajan cajas, entonces no pueden ser escalones tan delgados, deben estar señalizados, debe tener sí o sí pasamanos, deben haber extintores con carga vigente, luces de emergencia, agua potable y alcantarillado, luz eléctrica, cantidad de casilleros de acuerdo con el número de trabajadores, baños, al menos uno por género, pero yo veo que igual la Seremi es en general lapsa con este punto, porque a veces es complejo de acuerdo a las condiciones de las farmacias, sobre todo aquellas que están más alejadas, farmacias muy pequeñas. Sistema de ventilación adecuada, natural o forzada, vestidores, al menos uno por género, cocina que tenga lavaplatos, refrigerador, calentador de agua, microondas, mesa y silla. O sea, es requisito tener como mínimo estas 6 cosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 6 cosas en la cocina y te las revisan antes dentro de los requisitos para la autorización de la farmacia. Área de recepción destinada a la validación de los pedidos realizados a los proveedores. Debe ser un espacio que permita el chequeo administrativo y físico de los productos farmacéuticos que ingresan a la farmacia. Em, bueno, en las secciones de la farmacia, el, el ingreso, el área de dispensación, que son salas que puede o no tener góndolas. Para tener góndolas hay que solicitarlo a Seremi y SP, ¿cierto? Las vitrinas, ese es el área de almacenamiento visible al público. Los servicios sanitarios, esto es un ingreso como el interior de la farmacia, con un área de almacenamiento, área administrativa, área de recepción, que por lo menos tenga un pallet, que tenga una mesa. Como se indicó anteriormente, existen requisitos para la instalación de una farmacia
y deben considerarse áreas diferenciadas obligatorias durante la planeación y distribución de las zonas de la farmacia. En la documentación que se adjunta para solicitar la visita de autorización de funcionamiento, se debe anexar el plano arquitectónico con la distribución de la farmacia. ¿Ya? Que era algo que ya les había comentado. El propietario decide cómo seccionar su farmacia, ¿cierto? Él dice, yo quiero colocar la cocina al lado de X parte, pero debe garantizar las condiciones óptimas de almacenamiento y conservación de los productos farmacéuticos. Finalmente, Seremi quien autoriza dicha distribución o indica realizar modificaciones. O sea, el Seremi va a respetar su decisión mientras que sea un flujo lógico que resguarde siempre las condiciones del medicamento, ¿cierto? No va a como a colocar, mm, digamos, problemas si se tiene un plano bien pensado y lógico, pero si tú colocas la cocina al lado de las góndolas, ya, pues obviamente hay como mejores formas de redistribuir la farmacia, ¿cierto? Te va a solicitar hacer modificaciones, generalmente te indica como aspectos en busca de la conservación de los medicamentos y que sea como muy lógico, ya como que no te queden parte, como que no te quede el área de recepción en el fondo de la farmacia cuando se tiene que recibir en la parte de adelante. Entonces busca como ayudar al propietario a reforzar o mejorar su plan. ¿Ya? Entonces generalmente hacen cambios, pero no son algo, no son como cosas así, como que te va a cambiar, que tengas que tumbar muchas cosas, pero sí puede llegar a decirte como tumba este muro o aspectos como que vayan siempre en pro del medicamento cuando encuentre cosas que no son lógicas. Si usted como propietario diseña una farmacia con toda la lógica del caso, no le van a poner ningún problema. Entonces, estas secciones delimitadas tenemos la oficina del director técnico. Es un lugar o módulo en donde el químico farmacéutico realiza actividades administrativas y de atención farmacéutica. Bodega, lugar destinado al almacenamiento de productos farmacéuticos que garantice las condiciones. La sala de alimentación, que es la cocina, que sea exclusivamente para alimentación de los trabajadores. Una sala de venta, que es un lugar desde donde los usuarios hacen contacto a través del mesón con los auxiliares o químico farmacéutico. Y en esta zona se encuentran vitrinas de exhibición de productos y en algunas farmacias es el lugar en donde se encuentran las góndolas con medicamentos de venta directa y otros productos como cosméticos, productos infantiles y de higiene corporal. También están los baños, están las áreas de elaboración de productos magistrales, está el área de fraccionamiento y estos son secciones delimitadas, aunque como les digo, siempre revisando la realidad de cada farmacia. Y hay secciones por productos. Entonces aquí ya hablando más del almacenamiento de medicamentos, la forma de organizar o de distribuir los fármacos se puede realizar de acuerdo con diferentes criterios. Podemos organizar los medicamentos al interior de la farmacia por grupos farmacológicos alfabéticamente o por las marcas de los laboratorios o una combinación de ellos. Entonces, generalmente, algunas farmacias de cadena lo organizan por marcas y dentro de las marcas por grupos alfabéticos. ¿Ya? Yo personalmente prefiero por grupos terapéuticos eh, porque, por ejemplo, si alguien viene por alguna domperidona de marca, pues voy a tener las otras domperidonas de marca a los lados. Van a estar los antidiarreicos, los antiespasmódicos, entonces generalmente todo está en esa misma zona. Ya, a mí me parece mucho más amigable y también para empezar, por ejemplo, los auxiliares ayuda mucho más a la parte de educación, ¿cierto? Porque tú sabes que ahí están los de ese mismo grupo farmacológico.
Entonces, están los medicamentos genéricos o del formulario nacional, también se denomina formulario nacional, pero a los genéricos, ya no al laboratorio Chile, que yo es lo que quiero que ustedes se lleven. Formulario, cuando te dicen el medicamento de formulario nacional, son medicamentos genéricos, ya porque en este documento que yo les indiqué del formulario nacional están todos los fármacos como genéricos, o sea, no hay marcas, están los genéricos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Formulario nacional puede ser Andrómaco, formulario nacional puede ser Generalmente se ubican juntos los fármacos que no tienen nombre comercial siguiendo un orden alfabético. En esta sección se ubican los medicamentos del formulario nacional que deben encontrarse en las farmacias, ya que son medicamentos esenciales o dispensables en Chile, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud. ¿Ya? Eh, ¿Qué es un medicamento genérico? Entonces, un medicamento genérico, según la OMS, es aquel vendido bajo la denominación común internacional, siendo bioequivalente a la marca original e innovador. Entonces, esto es un medicamento genérico, esto es un medicamento de marca. Mire que acá el laboratorio Saval le está dando el nombre de Amoval a la amoxicilina. Ya, este es un medicamento genérico, mire que viene en su denominación común internacional y es bioequivalente. Pero ojo, se van a encontrar con medicamentos genéricos que no tienen esta franja de bioequivalencia. Y no necesariamente los de marca no son bioequivalentes, que también es un pensar. Hay de marca también bioequivalentes y no bioequivalentes. Ya, hay genéricos bioequivalentes y hay genéricos que no tienen esta marca, no son bioequivalentes. Entonces, ojo, este igual es el, el de la OMS, pero acá en Chile tenemos medicamentos genéricos que no son bioequivalentes. Entonces, ¿qué es el medicamento genérico? Es aquel que se encuentra bajo su denominación común internacional, amoxicilina. No se vende con un nombre de marca, ni como Amoval, ni como X, ni como Y. ¿Cierto? Todos los de marca tienen el nombre de marca y abajo tienen el nombre genérico. Chicos, preguntas, dudas antes de irnos al break. Listo, chicos, entonces nos vamos a ir a 10 minutos de receso y volvemos a encontrarnos entonces. ¿Ya? ¿Quiere un cafecito? ¿Le doy un cafecito? ¿Tenés? Sí, po. Espérame. De todas maneras, mi bolsito ando trayendo bolsitas de té. No, sí, yo tengo. No. Ya.
Listo. Entonces, esta parte de los genéricos, la denominación común internacional es algo bastante importante, ¿ya? Es muy importante entender que la denominación común internacional es lo mismo que decir medicamento genérico y que el medicamento genérico no tiene este, digamos, nombrado de marca, un nombrado diferente al principio activo. El principio activo es la amoxicilina. Ese es el nombre genérico, esa es la denominación común internacional, que es la manera en que reconocemos la amoxicilina en diferentes partes del mundo. Porque, por ejemplo, el Amoval es de acá de Chile, muy posiblemente no se llame Amoval en otra parte del mundo, pero amoxicilina siempre. Entonces, aquellos nombrados con registro de marca bajo el criterio del laboratorio que lo fabrica son los que se denominan medicamentos comerciales de marca o medicamentos de fantasía. Ya, entonces todo lo que digamos comerciales es porque tienen nombre. Ya, este es un genérico, ¿cierto? Se llama Ambroxol. Este es un medicamento genérico. Mire que no dice acá ni Muxol, no dice, no sé, Bisolbón, aunque el Bisolbón es bromexina, pero no dice el nombre, un nombre con el que se conoce comercialmente, ¿cierto? Es el medicamento genérico. Este es un medicamento de marca, ¿cierto? Mire que acá siempre está el principio activo, ¿cierto? Siempre está el principio activo, pero este medicamento es de marca porque tiene un nombre. ¿Quién le dio ese nombre? Este laboratorio. Este laboratorio es Laboratorio Sabal también. Este nombre es propiedad privada del fabricante o el titular del registro sanitario. Por ejemplo, la aspirina es el nombre de marca para el ácido acetilsalicílico. Es el nombre de marca que le dio Laboratorios Bayer al ácido acetilsalicílico. Pero existen otros ácidos acetilsalicílico de laboratorios de Chile, de OPCO, de todo, ¿cierto? Como genéricos y también existen otras marcas porque la aspirina Bayer, el laboratorio Bayer, ya hace muchos años perdió, ya se cumplió el tiempo de la patente. La patente es como el tiempo que se le da al laboratorio que descubre el medicamento, que generalmente son 10 años, para que pueda como recuperar un poco de las inversiones que realizó para la investigación del medicamento. Como Bayer fue el que sacó, relanzó al mercado el ácido acetilsalicílico, él tuvo la patente por varios años de la aspirina. Ya nadie más en el mundo podía vender ácido acetilsalicílico, ni genérico, ni otras marcas. A partir de que se vence la patente, ya otros laboratorios pueden fabricar el ácido acetilsalicílico. Lo que sí es que tienen que saber descubrir la fórmula. Se vuelve como un bien universal. Los medicamentos genéricos son un bien universal. El Muxol no, el Muxol es propiedad de este laboratorio, ¿cierto? Ellos le quisieron colocar al Ambroxol Muxol por decisión. Entonces aquí hay unos ejemplos. Nombre genérico, la amoxicilina, pero la podemos encontrar en marcas comerciales como el Amoval, como el Optamox. El paracetamol es el nombre genérico, es el principio activo, pero lo podemos encontrar como Panadol, como Quitadol, como Geniol. Inclusive, por ejemplo, el Laboratorio Chile tiene su línea de paracetamol en marca, como Quitadol, y también genérica, que es la que tiene en su línea azul, ¿cierto? Que son los medicamentos genéricos como paracetamol. El naproxeno, hay marca, por ejemplo, el Eurogesic, el Triox, Forte, Celecoxib, está el Celebra, el Celedox, el Coque, etcétera, etcétera, etcétera. La pregabalina, está Lírica, está Prestat, está Nevinex, el levetiracetam está como Keppra, también en el mercado, como Copodex, la levotiroxina como Eutirox, pero también hay otras marcas. La levocetiricina, por ejemplo, está como Tiris, está como Degraler, está como Cival, como otras.
La levodoropropicina está como Aviatus, como Broncatox, como Broncar, como Toxex. El Ambroxol lo encontramos como Muxol, como Broncot, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos nombrados bajo ese criterio, ¿cierto? La organización se podría realizar también por laboratorios, es decir, se agruparían todos los medicamentos de marca, ahora que estamos hablando de esos medicamentos que son de marca, ya que son, digamos, la manera de fantasía de nombrar esos genéricos, la forma comercial de nombrar esos genéricos, la forma de marca de nombrarlos que le da cada laboratorio. Entonces, esos de marca también se pueden agrupar por los laboratorios. Entonces, se organizan, por ejemplo, en una góndola todos los medicamentos de Abbott, todos los medicamentos de Bayer, los de Pfizer en otra góndola, los de La Roche, otra góndola, los de Merck, los de Sanofi, los de Novartis, los de GlaxoSmithKline, los de Laboratorio Chile, los del Laboratorio Andrómaco, los del Laboratorio Eurofarma, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Esta es la manera en que las cadenas ubican los medicamentos y en el interior de ellos, por ejemplo, dentro de la góndola de Abbott, están los medicamentos en orden alfabético, ya por ese nombre de marca. O por grupos farmacológicos o indicación terapéutica, por ejemplo, todos los antiinflamatorios, los antidepresivos, los antiepilépticos, los antipsicóticos, los analgésicos relajantes, los anticonceptivos. Entonces, pueden que dentro de esa organización que se da por marcas, lo organicen por orden alfabético, que es lo más común, o por grupo farmacológico, que es lo menos común. Ya generalmente agrupan por grupo farmacológico a los de diferentes marcas, por ejemplo, los antidiarreicos o los AINES, ya, pero de diferentes marcas. Pero puede ser también, cada quien decide cómo organizarlo, sobre todo en las farmacias independientes. Les he dicho que en las farmacias de cadena todo está más estandarizado, ¿cierto? No hay mucho para opinar, es así, porque así vienen todos los planogramas que te envían desde la central, pero son formas de organizar, ¿cierto? Por grupo farmacológico, ¿cierto? Está por marca o por orden alfabético. Son como las tres formas más usuales de organizar los fármacos y se pueden combinar entre ellas. Chicos, preguntas, dudas, consultas. Listo, les voy a volver a explicar un poco. Robert, por ahí, ¿tienes una duda? Sí, no, era sobre eso mismo. Explicar un poquito más o menos cómo lo tenemos que hacer o qué debemos hacer. Ya. Entonces, em, tenemos acá, yo ya les envié también el WhatsApp, está en la plataforma, el nombre del estudiante y 3 medicamentos que le corresponden. Ya, traten de verlo bien, ¿cierto? Hay veces que me han dicho que, por ejemplo, Cintia hizo los medicamentos que le tocaban era a Marcela. Entonces, fíjense bien en qué son así. Entonces, a Cintia le corresponde la ciclobenzaprina, el ciprofloxacino y la clindamicina. Ya, entonces, básicamente, ¿qué se quiere al respecto? Primero, es una actividad voluntaria. Ya, si ustedes no tienen el tiempo, si no pueden hacerlo, si no quieren hacerlo, ya no tienen que hacerlo. Ya, yo no los voy a llevar a mala, ni tampoco les voy a rebajar puntos. Les he dicho que la finalidad de esta actividad es aprendizaje, ya que ustedes se interioricen en estos medicamentos, que se vayan apropiando, ¿cierto? Cuando ustedes pasen la semana entrante, ustedes van a estar apropiadas de 3 medicamentos, van a estar apropiados de 3 fármacos que antes no lo estaban. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Miren, hagamos un posible ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a presentarlo, digamos, en esta. Entonces, a Cintia le tocó el ciprofloxacino.
y es de 500 miligramos, ¿cierto? Entonces, yo me voy a ir a, yo puedo escoger cualquiera. Voy a escoger este. Si ustedes no quieren hacer diapositivas, no hay ningún problema, pero digamos que la parte visual ayuda harto con el aprendizaje. Ya, entonces tengo el ciprofloxacino. Entonces, ¿qué se necesita? Principio activo. ¿Alguien a estas alturas me sabe decir cuál es el principio activo de este medicamento? Láncese por ahí. Nadie. Ciprofloxacino de 500 miligramos. Ciprofloxacino. ¿Cierto? Ese es el principio activo. ¿Cuál es la concentración? 500 miligramos. 500 miligramos. Ay, Cintia. Cintia, borra esa línea que estás haciendo ahí. Ok, ya. Em, Forma farmacéutica. ¿Cuál es la forma farmacéutica de ese medicamento? Es oral, seguramente. En este caso es Ya la Ah, bueno, comprimidos. comprimido, sí. Vía de administración oral, ¿no? Ora- Oral, oral. Indicación. Entonces, es un antibiótico claro. utilizado en infecciones del tracto urinario o respiratorio, ¿cierto? Todo lo que ustedes quieran colocar, que tal vez pueden ser dos rengloncitos, ya como lo básico. Y la posología, obviamente para los fármacos hay muchas posologías, ¿cierto? Dependen de muchas cosas, de la intensidad, por ejemplo, de la infección, del cuadro clínico que tengan, de por ejemplo, si es adulto, si es niño, va a depender de muchas cosas, ¿ya? Pero este medicamento generalmente es un comprimido cada 12 horas por 7 días, ¿ya? Eso. Esto es lo que necesitamos. Eso. ¿En dónde pueden buscar? Pueden colocar ciprofloxacino ahumada, lo que yo les colocaba. No estoy vendiéndoles ahumada, pero yo les comparto las cosas que a mí me han servido. Entonces, yo lo quiero presentar así genérico. Entonces, si ustedes quieren colocar antibióticos del grupo quinolonas, miren que acá está toda esta parte antibacteriano quinoloónico, infecciones sensibles demostradas por antibiograma, la posología. Mire que son 2 veces al día para las infecciones respiratorias altas. Para las urinarias son 500 miligramos 2 veces al día, o sea, cada 12 horas. Para las infecciones de vía respiratoria son 500 miligramos 2 veces al día, ¿cierto? Cada 12 horas. Y así. Ustedes me pueden decir una de ellas, no me tienen que decir todas, ¿ya? Y la presentación en comprimidos, que es la misma forma farmacéutica. Comprimidos, cápsulas, parches, cremas, ungüentos, soluciones para inyección, jarabes, suspensiones, inhaladores, todo eso son formas farmacéuticas. Vías de administración es oral, vía de administración tópica, vía de administración intramuscular, subcutánea, intravenosa, vía de administración inhalatoria,
¿cierto? Los inhaladores. Tenemos vía de administración oftálmica, ótica para las gotitas, para los oídos. Entonces, a eso se refiere la vía de administración. Entonces, básicamente es esta información. Mire que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de administración. La indicación es un poco más amplia, ¿cierto? Y la posología. Eso es lo que se necesita. Si ustedes no, digamos, no conocen la herramienta del PowerPoint o de otro programa, que lo pueden hacer también con otro programa, simplemente es irnos contando, ¿ya? A través del micrófono, no necesariamente tienen que abrir su cámara, o si ustedes tienen el fármaco, pueden abrirlo y explicarlo como quieran. Como preferencia, obviamente así ilustrado para que nos queden estas imágenes, ¿cierto? Y lo vayamos describiendo más fácil. Si lo quieren hacer en Word, también peguen el medicamento en Word y escriban esto. Si lo quieren hacer en Excel, también. Entonces, mire que hay muchas maneras para mostrarlo. Te repito, no es obligatorio. La persona que le parezca mucho para no ser una nota aparte, no tiene que hacerlo, no va a pasar nada si no lo hace, de verdad. Y las personas que lo hagan, igual, sí, generalmente les tengo en cuenta puntos en pruebas que les haya ido mal, ¿ya? Entonces, eso, cualquier duda que tengan me pueden preguntar y, y eso, no sé si tienen dudas. No, todo bien. Profesora, ¿Ya? hola. Dime, Eh, pregunta, ¿para cuándo es? ¿Qué para día el se lunes, presenta? para Para el el, próximo lunes. para el próximo lunes, pero no tenemos clase el lunes. ¿Por qué? Ah, y el martes, sí, Tenemos clase el, los mar- martes y los jueves. Sí, el para el martes, martes. sí, para el martes. Los horarios del lunes, farmacia 2. Me confundí. Ya, ok. ¿Ya? Ustedes son farmacia 3. Entonces es para el próximo martes. ¿Alguna otra pregunta, duda? Igual si tienen preguntas también el jueves pueden consultar, ¿ya? Disculpe, profesora, referente a una duda, pero no es de la clase de hoy. Yo el día jueves pasado, creo que fue, sí, no pude hacer la prueba la prueba número 2, ya por Sí. un tema de horario, más que nada, y de tiempo. Ya, ¿qué pasa con esa prueba? ¿Yo la puedo hacer al finalizar el módulo de farmacia o no? Mira, ¿Cómo se al puede módulo, hacer? sí, exactamente. Al terminar el módulo, este primer módulo, Ujú. se vuelven a abrir las 4 pruebas para las personas que no pudieron dar la prueba en esos tiempos. Entonces, solo existe estos 2 momentos para que ustedes presenten una prueba, ¿cierto? Si no pudieron en las 24 horas de la primera vez, van a tener posteriormente 48 horas, ¿ya? Ya, perfecto. Esa era mi duda. Muchas gracias, profesora. Que esté Ya muy que bien. estén bien. Hasta luego. Macarena, hasta luego. Macarena Aguilera, Macarena, Rosa Victoria Almérida, Presente. Cintia Álvarez, Cintia, que por ahí estaba rayando, Perdón. Presente, profesora. Marcela,
Marcela, Presente. Andrea, Presente. Juan Cristina Briceño, Presente. Giovanna Castro Rojas, Giovanna, Valeria Chávez, Valeria, Jorlis Colina, Camila Contreras, Camila Contreras, Jamie Cortés, Presente. Jennifer Cuadra, Jennifer, Yamela Delgado, Jocelyn Carol González, Jocelyn, Mariana Hernández, Presente. Deumani, Joaris, Presente. Nicole Lagos, Nicole Lagos, Cintia Loaiza, Cintia, Paola del Carmen Manríquez, Presente. Darling, Mariela Muñoz, Presente. Jerica Ortiz, Jerica Andrea Ortiz, Profesora, disculpe, Joana Castro, presente, que se me fue la señal. Joana, Joana Castro. Ya. Jerica, Cintia Stephanie Paredes, Cintia Paredes, Margarita Parra, Margarita Elena Parra, Presente. Yamil, Robert, Presente. Natalia Andrea Rubio, Natalia Rubio, Disculpe, Krish- presente. Natalia, Krishna Troncoso, Presente. Solange, Ahí Solange, escribieron en el grupo. ya. Listo, chicos. Profesora, Estén muy bien. no le escuché mi nombre, por si acaso, Yamil Rivera presente. Ya, sí, ya estás ahí. Ok, gracias. Listo, entonces Margarita y Solange por acá. Profesora, Hola. sí, tengo una duda. ¿Esta semana va a ser la prueba así como lo ha hecho las semanas anteriores? Se Sí, abre el día jueves hasta el sí, se día abre el viernes. día jueves hasta el viernes y es de la clase anterior y de esta. Ya. También había revisado, ¿no? O me equivoqué, de que son solamente 3 pruebas, ¿o no? O yo miré mal. Son 4 pruebas del primer módulo. Ah, Cada módulo son 4 pruebas. ya. Entonces lo vi mal. Ok. Sí. Es, Son 4 pruebas siempre los 4 módulos. Y ya la otra prueba es básicamente de la clase que vamos a ver este jueves y algunas aclaraciones que vamos a hacer el martes, ¿cierto? Con los medicamentos del petitorio. ¿Ya? Listo, chicos, que estén muy bien, que Una descansen. consulta antes de terminar. Sí,
Ah, hay una pregunta que me puso en duda con respecto a si las farmacias tienen la obligación o no de, como de crear medicamentos, de tener recetario. De tener recetario magistral. Sí, Sí, pueden hacerlo o no, pero si no lo hacen ahí en el espacio físico, tienen que tener un convenio de preparación con otro laboratorio. En sí, dado pero caso, he preguntado y hay farmacias que no lo hacen, o sea, no tienen convenio, no, simplemente no lo hacen. Entonces, exacto, sí. Eso es la normatividad, ¿ya? Te indica que debes producir o debes tener a un tercero que un convenio. Entonces, si la farmacia está funcionando es porque tiene un convenio, pero lastimosamente se quedó en papel, ¿ya? Porque no le es rentable, porque a esa farmacia no le llegan tantas solicitudes de receta, entonces no manda a fabricar, pues como a preparar, es la palabra, a preparar. Entonces generalmente le dicen, no, ve a la farmacia Salcobrán, a la farmacia Ahumada y a la Cruz Verde, que allá sí le preparan, que ellos tienen centros a veces desde Santiago o regionalizados. Pero sí, pasa, lo que tú dices es verdad. Muchas farmacias no lo hacen, dicen que no lo hacen, pero sí o sí tienen que tener un convenio, que no lo sepan es otra cosa, pero es un documento que tiene que estar, que te lo fiscaliza la Seremi, que te lo fiscaliza el ISP en caso tal, pero que muchas veces está ahí solamente como documento. pero si fiscaliza la Seremi o el ISP, ¿cómo pasa desapercibido si le falta ese requisito? Se supone que debería ser obligatorio. Exacto, como te digo, la abren y tienen el documento de que tienen el convenio, pero después cuando empiezan a funcionar indican que no tienen ese servicio porque básicamente no les es rentable o porque tienen la facilidad de que hay una farmacia cerca, Cruz Verde, Ahumada, Salcobrán, que todo el tiempo recibe recetarios de ese tipo, pero por norma y por ley debería. Y si la Seremi y si el ISP te quiere fiscalizar eso, también te podría pasar una anotación, un sumario o como acciones de que debes corregir, pero si eso pasa. Lo que yo les, bueno, creo que a otro grupo que justamente les dije como consulten, a ver si hacen fraccionamiento y es la misma situación, ¿cierto? Eh, Hay farmacias que uno sabe que lo hacen y hay farmacias que uno sabe que no lo hacen, pero todas debiesen, si están funcionando, tener ese convenio. Muchas veces ni los químicos farmacéuticos saben dónde está, pero sí tienen esos convenios. Ok, ok, muchas gracias. Ya, listo, Robert. Profesora, disculpe, de la misma clase bajo el medicamento para saber el medicamento que me tocó a mí para hacer en este ejercicio. Está en el WhatsApp y está en la plataforma, Ya, eso tenía la ¿ya? duda, gracias. Sí, ahí está. A ti te Sí, tocó la loratadina, lorazepam y losartán. a Mariela. Ahí lo pueden encontrar en el WhatsApp y en la Lora- plataforma. Lorazepam y losartán. Ah, ya. Sí, listo, chicos. Que estén muy bien, que descansen. Nos vemos el jueves y después el martes, que los había confundido, sorry, con el otro grupo. Entonces, eso, la presentación, la disertación es para el próximo martes. La prueba de esta semana va hasta hoy, la clase del jueves pasado y la de hoy. Y eso, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, Natalia. ¿A Chao, dónde estoy yo chicos. aquí? Gracias, profesora. Hasta luego. Con gusto, Mariela. Chao. Chao. Chao, chao.